Dicen que todos los que cruzan dejan una parte de su alma en el camino. Es como si la frontera no solo fuera geográfica, sino también espiritual. Algo dentro de ti se queda atrás y no siempre lo notas al principio. Pero hay historias que no deberían existir, historias que nadie debería contar, porque no son solo las dificultades del desierto, ni la violencia de los cárteles, ni la soledad de un viaje interminable lo que acecha a los migrantes. Es mucho más. Porque lo que algunos no saben es que el desierto guarda secretos, y no hablamos solo de serpientes, coyotes o tempestades de arena. Hablan de cosas que nadie comprende, cosas que desafían cualquier lógica. Sombras que siguen a los migrantes aunque estén caminando solos en medio de la nada. Voces que no pertenecen a ningún humano y presencias que se alimentan del miedo y que se alimentan de los que se quedan atrás, de los que no logran llegar. Porque lo que mucha gente no sabe es que el desierto no olvida. El desierto recuerda a los que ya no están y los busca, los llama, los mantiene atrapados en su interminable ciclo de dolor. Hoy te voy a contar 3 historias reales que los propios migrantes juran que vivieron. Historias que prefieren no compartir, pero que se han grabado en sus recuerdos como cicatrices invisibles. Y te advierto algo: si eres sensible, no veas esto de noche. Porque estas historias no solo se cuentan con palabras, se sienten. Y cuando las escuches, no las olvidarás fácilmente. Juan, de 27 años, salió de Puebla dejando todo atrás. La decisión no fue fácil. Había dejado a su familia, sus amigos, su vida entera, en busca de un futuro en otro país. Cruzó hasta Arizona con un grupo pequeño, pero con grandes sueños. El guía les había advertido que esa zona estaba maldita, que algo se llevaba a los rezagados, que el desierto cobraba lo suyo. Pero todos pensaron que exageraba. El guía tenía su propia forma de hablar de lo que sucedía allí. Era como si él también supiera que el desierto no solo se cobraba vidas humanas, se cobraba algo más. La segunda noche, mientras caminaban entre cerros, Juan comenzó a escuchar pasos detrás de él. No eran pasos normales, eran arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre grava caliente. Un sonido pesado que te hace poner la piel de gallina. Un sonido que no solo te molesta, sino que te invade. Te lo imaginas, lo escuchas, lo sientes como si estuviera detrás de ti, pero cuando te das vuelta, no hay nada. Cada vez que volteaba, no veía nada, nada visible. Pero algo no encajaba. Y entonces, en una subida empinada, lo sintió. Una sombra negra, larga, pegada al suelo, como si alguien se arrastrara por detrás de él a 4 patas. Al principio pensó que era un espejismo, que su mente jugaba con él, pero no era un espejismo. La sombra no desaparecía. Seguía ahí, tan real como el aire que respiraba. Y lo peor no fue verla. Lo peor fue que la sombra imitaba sus movimientos. Cada vez que Juan avanzaba, la sombra lo hacía también. Cada vez que se detenía, la sombra también lo hacía. Pero no solo lo imitaba, la sombra lo seguía. Y en cuanto Juan aceleraba el paso, la sombra lo hacía más rápido. Si Juan respiraba fuerte, la sombra parecía agitarse también, como si compartiera su ansiedad, su miedo. Era como si la sombra estuviera alimentándose de su miedo, creciendo con cada paso que daba, con cada mirada llena de terror. Y Juan ya no podía dejar de mirar. No podía dejar de escuchar esos pasos arrastrados. El guía lo jaló del brazo, tirando de él con fuerza, y le susurró con miedo real: no la mires directo o te sigue. Pero ya era tarde. Juan había cruzado miradas con aquello y sintió que una presión helada le subía por la espalda. Era como si el aire se hubiera congelado de repente, como si algo le estuviera rozando la piel, pero no había nada. En lo alto del cerro, un compañero gritó:
La sombra cambió de objetivo. Se deslizó hacia el que gritó, con una rapidez imposible para algo tan grande y oscuro. Desapareció entre las rocas, como si la tierra misma la hubiera absorbido. Nunca encontraron a ese migrante, ni su cuerpo, ni su mochila, nada. Y Juan dice que, desde esa noche, cuando está solo en su casa, escucha pasos arrastrados detrás de él. Cada noche. Esos mismos pasos que lo siguen. A veces lo despiertan a mitad de la madrugada. Es como si nunca hubiera salido del desierto, como si aquella sombra lo hubiera marcado, lo hubiera reclamado para siempre. Marta cruzaba el desierto de noche con 2 mujeres más. Llevaban horas sin agua, con la boca completamente seca, los labios agrietados y el sol ya cayendo, dejando el aire aún más espeso. El guía les dijo que descansaran allí un momento. El viento soplaba fuerte, levantando la arena que pegaba en sus caras, haciendo que sus ojos se llenaran de polvo. El cielo estaba completamente oscuro, sin una estrella que iluminara. Era la oscuridad absoluta, la misma que había acompañado tantos migrantes antes que ellas. Y fue ahí cuando Marta lo vio, un niño, sentado al borde del canal seco, mirando hacia el suelo. Lo extraño era que llevaba ropa vieja, muy vieja, como de los años 90, y no hacía ningún ruido, no había movimiento, no había un suspiro, una respiración, nada. Cuando el guía lo vio, se puso pálido. «Ese niño no está vivo», dijo temblando, apenas logrando articular las palabras. «No lo miren ni le hablen». Las mujeres se quedaron inmóviles. No querían mirar, pero tampoco podían dejar de mirar. Algo las atraía. El niño no era normal, pero nadie quería ser el primero en girarse y enfrentarse a la oscuridad de la noche. Pero el niño levantó la cara y Marta sintió un golpe en el pecho. El niño no tenía ojos, solo 2 huecos completamente negros y una sonrisa demasiado grande, demasiado abierta, como si la piel se estuviera desgarrando, como si sus músculos estuvieran estirados al límite de lo posible. La oscuridad que lo rodeaba parecía absorber la luz, como si estuviera hecho de la misma sombra. Y el niño comenzó a moverse lentamente hacia ellas. No caminaba, flotaba. Su cuerpo no tocaba el suelo, y cada paso que daba resonaba, como si el aire mismo lo estuviera empujando hacia ellas. El guía les gritó: «No lo miren más, apúrense, rápido». Pero ya era tarde. Las mujeres no podían moverse, no podían dejar de ver al niño, a esa cosa. El niño se acercó hasta ellas y antes de que pudieran reaccionar, las tocó. Con una mano fría, más fría que el desierto en la noche. Y cuando lo hizo, las 2 mujeres cayeron al suelo. No gritaron, no hablaron. Solo quedaron allí, inmóviles, como si algo hubiera roto dentro de ellas. El niño sonrió más, y Marta, temblando, comenzó a arrastrar a las 2 mujeres hacia el grupo. No miró atrás, no quería ver lo que había detrás, porque sabía que, si miraba, ya no habría vuelta atrás. El niño hizo un sonido gutural y comenzó a caminar hacia ellas. Pero no caminaba normal. Sus piernas estaban rotas, colgando, y aún así avanzaba. «¡No lo vean! ¡No lo vean!», gritaba el guía. Una de las mujeres cayó al suelo, paralizada por el terror. Marta la jalaba, pero la mujer estaba tiesa, sin responder. El niño llegó hasta ella, la tocó, y la mujer dejó de respirar. No estaba muerta, pero quedó como si le hubieran robado el alma. Desde ese día no volvió a hablar jamás. El guía apresuró al grupo y corrieron sin mirar atrás. Dicen que ese niño es el espíritu de un migrante que murió solo en esa zona y busca compañía. Arturo y su primo cruzaban por el desierto de Sonora cuando una tormenta de arena los obligó a buscar refugio. A lo lejos vieron una tienda de campaña amarilla, intacta,
en medio de la nada. Lo raro era que la tienda estaba abierta. No había mochilas, no había huellas, no había nada. Pero dentro había agua. 3 botellas, perfectamente frías, como recién puestas. Arturo, desesperado, abrió una y tomó un sorbo. Su primo le gritó: «No tomes nada que encuentres aquí, puede ser de narcos». Arturo la dejó caer, y el agua, al tocar la arena, se volvió negra. Negra como petróleo, negra como sangre podrida. Y ahí empezó todo. La tienda comenzó a moverse, como si alguien estuviera adentro. Pero ellos habían revisado antes. No había nadie. La tienda se inflaba, luego se desinflaba, se estremecía, y de pronto del interior salió un suspiro humano, largo, agotado. Los dos corrieron, pero la tormenta no los dejaba ver. La tienda se levantó del suelo como si algo la estuviera empujando desde adentro y se dobló hacia ellos. Y entonces la escucharon. Una voz seca, hueca, como de alguien que lleva años sin hablar. «Ayúdenme, estoy todavía aquí». Arturo jura que la voz venía de debajo de la arena, no de la tienda. Cuando finalmente llegaron a un punto seguro, un agente fronterizo les contó que en esa zona se perdió un grupo entero de migrantes años atrás, y solo encontraron 2 tiendas. Dentro no había cuerpos, solo ropa vacía, como si sus dueños se hubieran evaporado. Un grupo de Veracruz cruzaba de madrugada por el desierto. Entre ellos iba don Emilio, el más viejo. Caminaban por una vereda muy estrecha, con cactus a ambos lados. De repente, uno de los muchachos dijo: «¿Quién es el que va atrás del grupo? Ese señor no venía con nosotros». Se voltearon. Y sí, había alguien más. Un hombre delgado, muy alto, caminando lento detrás de todos. Pero algo no cuadraba. El hombre no llevaba mochila, no respiraba. Y lo peor, no tenía pies. Flotaba apenas unos centímetros sobre la arena. Cuando el grupo lo vio, el hombre se detuvo. Inclina la cabeza y comenzó a caminar más rápido, sin mover los brazos. El guía gritó: «¡Corred! ¡Es el caminante!». Todos salieron huyendo, pero don Emilio se quedó atrás. El hombre sin pies se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Don Emilio cayó de rodillas. No gritó, no habló, solo cayó. Lo levantaron entre varios y siguieron corriendo. Cuando amaneció lo revisaron. Estaba vivo, pero algo en él había cambiado. Apenas lo sacaron del desierto, don Emilio desapareció de su familia. Nunca volvió a caminar igual. Nunca volvió a dormir más de 1 hora seguida. Y repetía siempre lo mismo: «Ese hombre no buscaba matarme, buscaba que caminara con él, para siempre». Estas historias no buscan sensacionalismo, ni el afán de asustar, ni de inventar fantasías para captar la atención. Son relatos que cientos de migrantes han contado, muchísimos años antes de que existieran plataformas como TikTok, YouTube o el afán de hacerse viral. Son historias que han perdurado, transmitidas de boca en boca, entre los que han cruzado, entre los que han visto lo que no se puede explicar. Son relatos de aquellos que han cruzado el desierto y han vuelto, o de los que lamentablemente no lo hicieron. Porque el desierto, como muchos lo dicen, tiene una forma de quedarse con algo de ti. No solo con tu cuerpo, con tu resistencia o con tu paciencia, sino con algo más profundo, algo que a veces ni siquiera sabes que tienes hasta que te lo arrebatan. Porque el desierto no es solo calor, hambre y kilómetros interminables bajo el sol abrasador. No solo es la fatiga que se arrastra como un peso sobre tus hombros, ni los ojos ardientes por la falta de agua. Es mucho más que eso. Es un lugar donde lo real y lo imposible
se mezclan de tal manera que ya no sabes distinguir entre lo que está vivo y lo que está muerto. Un lugar donde los límites del mundo físico desaparecen y las sombras se hacen carne y las voces viajan en el viento. Es un sitio donde los vivos y los muertos caminan juntos, donde los que aún respiran pueden sentir la presencia de los que ya se han ido. Un territorio donde las almas perdidas buscan compañía, una compañía que ya no pueden encontrar entre los suyos, entre los de su propia especie. Y en su búsqueda incansable, se alimentan del miedo, se alimentan de los recuerdos de los que aún caminan, de los que siguen buscando la libertad. Es un lugar que no perdona, un lugar que te marca, que deja cicatrices en tu alma mucho antes de que deje alguna en tu piel. Porque en el desierto no solo cruzas una frontera, cruzas una línea invisible entre lo que es real y lo que ya no lo es. Y dejas atrás, tal vez sin saberlo, algo de ti que nunca vas a recuperar. Un fragmento de tu esencia, una parte de tu ser que queda atrapada en ese terreno árido y vasto. Una parte que se pierde junto a las sombras, que se disuelve con el viento, que nunca regresa. Si quieres más historias como estas, si quieres seguir adentrándote en este mundo donde las fronteras entre la vida y la muerte se desdibujan, déjalo en los comentarios. Y recuerda algo muy importante, algo que todos los que han cruzado saben. El desierto escucha, el desierto observa y sobre todo, el desierto nunca olvida. Porque, aunque tú logres cruzarlo y llegar a un nuevo destino, el desierto no olvida a aquellos que lo atraviesan. El desierto nunca olvida a los que quedan atrás. Y cada vez que el sol se pone, el viento levanta la arena y las sombras se alargan, el desierto vuelve a susurrar sus historias.